Hola, ¿qué tal? Les habla Hugo Torres de Innovación Bandera MX. Y en este sentido quiero abordar hoy un tema que pues he nombrado como los 5 principios para mejorar el repertorio de nuestras agrupaciones de música de banda. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos generar un repertorio significativo y trascendental? Creo que, no obstante el tamaño de nuestra agrupación, siempre habrá áreas de oportunidad para todos en este sentido. Y creo que aquí algo importante también será que la ciencia nos pueda ayudar a vislumbrar algunas posibilidades. Y bueno, desde esta perspectiva, este es un tema muy polémico en el sentido de que está lleno de subjetividades. Todas las canciones que nosotros queremos o deseamos ejecutar. Y también creo que aquí el tema es que hemos estado involucrados dentro de algunas organizaciones y todos aquellos que hemos estado involucrados en ello, pues podemos apreciar algunos aspectos muy puntuales a la hora de elegir el repertorio que vamos a ejecutar. Y que si bien esto tiene una variación de acuerdo o respecto a los temas culturales, hay una semejanza en cómo hemos establecido nuestros principios de trabajo. Y esto es evidente de acuerdo a los resultados que podemos palpar dentro de nuestro género. Inclusive esto también se traslada a las canciones que vamos a grabar en un disco. Y cabe señalar que pocas veces reflexionamos en realidad de manera profunda acerca de la responsabilidad que tenemos y de la influencia que causamos con los temas que vamos a ejecutar o que vamos a grabar. Porque no solo hablamos de un público que únicamente escucha, es un público que también tiene recuerdos, respuestas corporales y que también están sujetos a sus experiencias de vida y también a las necesidades de su cotidiano acontecer. Una frase que puede denotar en buena medida pues algo allegado a lo que estoy comentando nos dice lo siguiente: lo audible se experimenta no como algo que se nos presenta delante, sino como un suceso que nos envuelve y nos penetra y nunca guarda distancia con respecto a nosotros. Y creo que aquí es algo importante saber que nosotros nos permeamos absolutamente de toda esa gama de sensaciones generadas por la música. En el caso de la música de banda, tiene una característica muy específica y características específicas los cuales vamos a hacer mención y vamos a tratar de optimizar de alguna forma lo que nosotros tal vez ocupamos como herramienta para digamos sintonizarnos con nuestro público. Bueno, y aquí considero cinco principios que son vitales para resignificar nuestra visión de este fenómeno al que llamamos repertorio a ejecutar. El primer principio yo lo tomo como el ritmo. Y para comenzar vamos a hablar precisamente de esta columna vertebral. Y la columna vertebral de la música pues sería el ritmo. Y no solo haciendo alusión a la faceta musical, sino yendo un poco más allá de este fenómeno en sí. Porque aquí también se involucran inequívocamente las respuestas corporales que tiene el ser humano ante el ritmo. Y las respuestas derivadas de la métrica. Vamos a puntualizar también algo muy importante. La herramienta que nos permite medir la métrica musical es el metrónomo. Muchos lo conocemos y no es que todos, y lo digo en el buen sentido, porque esta herramienta es la que nos permite tener como esta virtud de la repetición. Y quiero hacer una analogía, porque nosotros como seres humanos poseemos un metrónomo natural, que es el corazón. Y de sobra sabemos que mientras estos dos medidores, uno de beats y otro de latidos, tengan un óptimo funcionamiento, no causarán disonancia, tampoco tendrán alguna disruptividad para su entorno. Pero en cuanto existan variantes o anomalías, el propio sistema nos dice que algo anda mal. Y entra en estado de alerta el sistema. Tanto el sistema musical como el sistema biológico. Y es por este motivo que casi cualquier persona con la más mínima instrucción musical puede identificar mediante sus sentidos alguna falla en la métrica de la ejecución musical. Y esto nos dice que somos seres inherentes a la métrica. Por este motivo también podemos hablar que la repetición, precisamente como mencionaba hace un momento, la repetición es una virtud. En primera biológica y en segunda humana y artística.
ya que la propia naturaleza nos muestra su importancia. También cabe señalar algo que es completamente lógico, que es que las métricas musicales y su ejecución pueden crear un estado de bienestar y de gozo, así como también de malestar e incomodidad. Esto está asociado directamente a la segregación de neurotransmisores derivados de una experiencia. Y de ahí la importancia de mantener una educación métrica de calidad, ya que si sin plena conciencia de nuestra elección y la ejecución podemos generar un estado de malestar o bienestar en nuestro público sin plenamente ser conscientes de esto. Y para muestra basta un botón. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hasta parece cómico, pero la decisión de tocar algo incongruente por parte de la persona encargada, en este caso de una agrupación, es común, que no sea tan congruente a lo mejor la decisión? Y la pregunta aquí sería, ¿qué tan congruente es la elección de nuestra rítmica y a su vez también la ejecución de la métrica misma? Y esto con respecto al contexto, lo que queremos provocar y lo que queremos evocar en nuestro público, si realmente tenemos nosotros conciencia de ello, si realmente reflexionamos acerca de eso, si direccionamos nuestras acciones. Y creo que aquí bastos serían los ejemplos, pero de manera concreta podríamos dar una pauta específica. En un carnaval, ¿qué métricas o qué rítmicas son las que elegiríamos? En una fiesta en donde se necesita música de sobremesa, por así decirlo, ¿qué rítmicas elegiríamos? Y creo que desde estas formulaciones ya estaremos generando una posibilidad de desarrollo que supera la espontaneidad y a la simple ocurrencia. Y esto es respecto a la elección de nuestro repertorio en base a este primer principio. Y aunque en este inicio pareciera que estas son premisas completamente básicas, como la educación primordial que debemos de tener en la música, y en la ejecución de nuestra labor parece que no lo es. Y aquí un ejemplo muy específico quisiera ir un poquito más a lo coloquial. Yo he vivido, y creo que muchos nos hemos dado cuenta de la experiencia, por ejemplo una cumbia. En una cumbia a veces suele pasar que tocamos esa cumbia tan lenta que la gente no sabe cómo bailarla porque es muy lenta, ¿no? Entonces nosotros no somos conscientes de ese fenómeno. Entonces la gente lo que hace para resolverlo es que lo divide. Lo subdivide en dos, entonces lo baila en dos tiempos, lo que es en un tiempo. Entonces, pero muchas veces no nos damos cuenta, y creo que los encargados, los percusionistas, deberían de tener esta tarea, debe ser inherente a su ejecución. Y en muchas ocasiones hasta pareciese que se percibe una completa distorsión de nuestro sentido de la congruencia. Pareciese que estuviéramos aislados del público que nos rodea y que no podemos ver más allá de nuestros intereses personales. Esto influido por una baja percepción de nuestro entorno. Y algo que no estaría de más señalar antes de cerrar con este principio es lo que menciona el Dr. David Hawkins en su libro El éxito es para ti, de las vastas obras que tiene y de lo específico que suele ser en sus teorías, ya que él nos dice que los fenómenos propios del público se rigen por generalidades. Si la gente se muestra sintonizada con una métrica o con una rítmica específica, esta rítmica debiese predominar en ese espacio musical, porque el entender colectivo del público no puede ser disminuido, ya que perderíamos toda conexión generada con el mismo. Así que podemos decir que el fenómeno en sí nos dirige si tenemos un verdadero interés analítico. Y bajo este entendido, si nosotros nos atrevemos a ir en contra de esta hipótesis y cambiamos la rítmica de manera abrupta, observaremos un fenómeno en nuestro público, que sería el displacer y la incomodidad de tener como algo que me estaba generando de alguna forma estabilidad, felicidad, me estaba haciendo olvidarme de muchas cosas. Y bueno, en este sentido, creo que el hecho de brindarle a nuestro público placer respecto a un espacio recreativo será nuestra tarea. Si nosotros le restamos, estaríamos como disonantes dentro de la labor, ¿no? Vamos con el segundo principio, el cual considero también de vital importancia. El principio 2 es el valor simbólico o el sentido que le damos a la música, por decirlo así. Y este aspecto inequívocamente acompaña a la rítmica. Y el aspecto simbólico o semiótico de cada pieza musical, y obviamente que esto nos habla del significado profundo de cada pieza, ya sea desde la parte armónica de la estructura armónica de la pieza,
o desde el sentido simbólico de las diferentes letras o líneas melódicas. Y eso nos lleva a darle un sentido. Hablar de este tema es hablar de la creación de significados, a lo cual hace alusión Konrad Lorenz mediante el término que él acuña como impronta. Y esto hace referencia también a aprendizajes significativos que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Y de manera obvia, cada etapa musical tiene convergencia con nuestra historia de vida. Y de acuerdo a las neurociencias, nuestros recuerdos más significativos se generan entre los 15 y 25 años. Que también es importante que la teoría del bache de la reminiscencia también nos está diciendo que de los 20 a los 30 años. Pero son etapas que pueden tener convergencia entre sí. Pero si tenemos como espectadores, vamos a poner un ejemplo. Tenemos como espectadores, para que se pueda entender mejor este discernimiento. Si tenemos como espectadores a personas de una edad de 60 años, podríamos, como un ejercicio, regresar aproximadamente 35 o 45 años en el pasado y en la memoria y ver en esa década específica qué fue lo que se gestó musicalmente y qué experiencias pueden ser potencialmente más significativas para el espectador desde ese rango de edad, desde esta teoría de Konrad Lorenz y la teoría del bache de la reminiscencia. Y también, muy probablemente, los recuerdos musicales más fuertes y determinantes es en donde encontraremos o deberíamos de centrar la ejecución de nuestro repertorio. Aunque aquí hay una cláusula, ¿no? De no ser posible la ejecución de un repertorio precisamente particular de temas característicos de la época, porque no podemos abarcar todo, ¿no? Hay que ser sinceros. Se tendrá la opción o más bien la opción de evocar las rítmicas predominantes de la época, que también entra dentro de este desarrollo, haciendo así uso del principio número 1 en sustitución de este. Y también debemos tomar en cuenta las características culturales del público, la zona geográfica, el poder adquisitivo, etc. Entonces, a esta última parte de encontrar como características específicas, le podemos llamar como la labor de segmentación de nuestro público. Y así encontrar algunas características que tengan convergencia entre nuestro público presente. Porque, como bien mencionaba, si el principio número 2 es sustituido o complementado por el principio número 1 de las rítmicas, tendría que llevar una dirección, ya desde el punto de partida del principio 2. Y bueno, una frase que también nos puede hacer alusión a este tema, nos dice así: podemos decir que el tiempo es el nexo común de la interna manifestación de lo subjetivo, ¿no? El tiempo, las experiencias nos han dado la pauta de qué tan subjetivo, o más bien qué tan concreto podemos hacerlo, o podemos hacer algo, qué tan concreto puede ser algo, o qué tan específico puede ser algo, desde esa subjetividad, en primera de las experiencias, en segunda del público y de la segmentación de ciertos sectores, ¿no? Entonces lo llevamos a lo concreto. El principio número 3 es la estética musical como base del principio número 3. Aquí también será de importancia hablar que precisamente debemos de tratar de que la adopción de la estética musical vaya a nuestro favor y no en nuestra contra, y según sea el caso, tanto de manera teórica como de manera práctica. Y volvemos al tema de lo general y de lo particular, porque a lo mejor la pregunta sería: ¿cómo puede tener convergencia este principio y cómo aplicarlo por igual de una agrupación de élite y como, no sé, banda MS, Recodo, Arrolladora, y a una agrupación en contraste con una agrupación de una localidad específica que principalmente cubre eventos sociales y que posiblemente pues alguna parte de sus ejecutantes toman a la música como un oficio, a diferencia de la profesionalización que se debe de tener para formar parte de una agrupación de élite? Pero ¿por qué mencionar que a pesar de estas marcadas diferencias podíamos agregar este principio por igual en los dos tipos de agrupaciones? Y precisamente en este discernimiento iremos de lo macro hacia lo micro y en una misma línea, y precisamente el punto de partida nos los brindan los instrumentistas de cada agrupación, porque resulta que el inicio de todo surge desde la mente de aquellos que tienen la virtud de arreglar los temas musicales del género, temas que pues
Prácticamente se escucharán a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y claro, sin ponerle el sesgo específico de la cultura mexicana, porque puede ir hacia otras localidades o hacia otros lares, ¿no? Ya que también debemos de entender que estos principios van direccionados hacia el logro de la universalidad, partiendo desde esta corriente musical muy marcada, de la cual ya hablamos en algún momento cómo se gesta la música en Sinaloa. Tendremos la oportunidad de hablar cómo se gesta en otras partes del país de manera simultánea y cómo llegamos al fenómeno actual, ¿no? Entonces, que si bien tendremos características específicas, debemos de dotarla principalmente de universalidades. Algo que también cabe señalar como un ejemplo muy claro y que es completamente de respeto. Por ejemplo, es como plantea, por ejemplo, la banda El Recodo sus visitas a los 5 continentes, ¿no? Sabemos que la cultura aquí es donde creo que entra esa parte de no ser tan específicos, sino ser muy universales, ¿no? Si nosotros nos evocamos en las rítmicas, podremos dejar una impronta específica en la gente. Más allá de las barreras, decimos que la música es el lenguaje universal. Entonces, el llevar la música a los 5 continentes, creo que puede ser una parte simbólica importante de nuestro alcance, de nuestros límites, de nuestros sesgos, y a su vez también de nuestra finitud. Pero si nosotros tocamos algo que en una localidad pareciese tener un significado, parece que en otra no. Entonces, muchos son los ejemplos que podemos poner respecto a la ejecución y también la cultura predominante, ¿no? A lo mejor el hecho de tocar música específica de ese sitio, con ese sabor, con ese toque bravío de la música de banda, puede generar un punto de encuentro. Pero entonces, aquí creo que podemos siempre fortalecer esos entendidos, ¿no? De no solamente es visitar, sino también ser significativos. Ese sería el segundo paso. Y regresando al tema, precisamente, el tema de los arreglistas, ¿no? Parece que esa virtud de los arreglistas se nos ha vuelto en contra, porque hablaba que el principio realmente que juega a nuestro favor la estética musical. Y no van a dejar mentir. Parece que la industria ha puesto un estándar inconsciente, que seguimos al pie de la letra, porque si analizamos la estructura de cada tema de hoy en día, casi cada pieza está repleta de arreglos durante toda la melodía, a veces sin una dosificación y sin una total adecuación. ¿Y a qué me refiero? Quiero hacer alusión a un tema muy específico también, que es el tema de, por ejemplo, el tema de Dios nunca muere, de Pablo Montero. Y creo que aquí es donde nos damos cuenta cómo pueden empalmar, cómo se puede adecuar, cómo se puede dosificar un arreglo musical. En convergencia a esto, o más bien en contraste con una canción. Bueno, ya tenemos oportunidad de hacer por ahí una opinión con respecto a una canción que específicamente pues se toca por los recoditos, un ejemplo en vivo y otro ejemplo mezclado y masterizado, etcétera, en donde a veces pareciese que lo que es estéticamente correcto a veces no nos sirve en diferentes ámbitos, y pareciese que como la música de banda está en primer plano, todo está en primer plano, nos puede cobrar facturas. Y aquí podemos poner en contraste, regresando un poquito al pasado, para tener como un punto de partida, es donde precisamente, si ponemos en contraste los temas grabados en los 80s, en los 90s, por Antonio Aguilar, por Joan Sebastián, veremos que había algo muy marcado, que primaba el valor de la jerarquía de los elementos que conforman a la pieza musical. Si bien el desarrollo técnico musical nos ha llevado a una etapa de mayor alcance, nos ha llevado también al uso sobrado de recursos. Y aquí me refiero, por ejemplo, a la jerarquía de los elementos. Si es una melodía que lleva una canción, un arreglo que lleva una melodía principal, que podría ser la voz o que podría ser una melodía como una melodía base, eso de alguna forma nos podría dar el punto de partida de qué predomina dentro del arreglo. Y si bien sabemos que, como decía, que la música tiene una característica específica de estar en primer plano a diferencia de otras corrientes musicales, esto nos causa estragos a nuestro género, ya que derivado del alto grado de ejecución técnica y de la cantidad de arreglos de cada canción, puede perder difusión
¿Y a qué me refiero con esto de puede perder difusión? Porque las agrupaciones puntuales del género nos han dado cuenta que si enfatizan en un desarrollo arreglístico y estético que pueda estar más al alcance de más ejecutantes que no están tan especializados en la ejecución, una pieza musical específica puede tener una difusión más alta, en contraste de un arreglo que puede tener un grado de ejecución más específico, y obviamente que se puede echar a perder una posibilidad de darle difusión a un tema musical, ¿no? Y aquí creo que puntualmente hay dos retos. Retos para los arreglistas, de que las piezas musicales, y más bien de los arreglistas, los productores, ¿no? Los encargados de estas producciones, que puedan de alguna forma como poner como reto que se puedan hacer piezas con un arreglo más minimalista, hacer piezas musicales con más sencillez, como los arreglos de antaño, pero dotados de las características técnicas de los tiempos actuales. Y aquí creo que a lo mejor un ejercicio imaginario, un imaginario, no sé, tener la oportunidad de hacer un trabajo en colaboración con Fernando Jiménez Nieves, Alfredo Rejón, Tesoro Tostado, Imar Loredo, Pony Loredo. Creo que esto nos puede ayudar en buena medida a tratar de encontrar como la característica específica que nos pueda ayudar de alguna forma como a tratar de adecuar y mediante esos recursos poder generar las posibilidades del minimalismo y la adecuación, ¿no? Y bueno, regresando al tema también, sabemos que el estándar de la industria es difícilmente vamos a retar a ese sistema y tendrá que existir un drástico cambio de paradigma. Pero nosotros desde abajo, los que estamos abajo, todos aquellos que de alguna forma no estamos involucrados en agrupaciones de esta índole, o que tenemos esta facultad de poner como lo que se va a escuchar, ¿no? Tal vez nuestra práctica podría ser aprender a discriminar precisamente lo que necesitamos y lo que no necesitamos de cada pieza musical, lo que podemos y lo que no podemos de cada pieza musical. Y así no tendremos que desechar temas que pueden ser simbólicamente muy significativos, porque hay mucha gente que pide muchos temas que a veces son difíciles en la ejecución, pero por la dificultad a veces no se tocan, ¿no? Tanto en la ejecución vocal como en la ejecución musical. Creo que atrevernos a quitar algunos adornos, a cambiar algunas tonalidades desde nuestra percepción, sería como más bien un acto de poder reivindicar muchas de las cosas de lo que está sucediendo, y el coloquial inclusive, ¿no? La entradita, intermedio y salida. Y esto solo como una práctica, pero en pro del avance de la música de nuestro género. Y esto podría traernos muchos beneficios, ya que así se puede gestionar de mejor manera los recursos ejecutivos de cada integrante de nuestra agrupación. Y obviamente porque no vamos a comparar las horas de práctica que tiene un músico profesional con un músico que se dedica como oficio a la música. Pero bueno, también al final del día creo que también pareciese que se nos exige la misma calidad, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejercicio, vamos a atrevernos, vamos a analizar algún tema. Si tenemos algún tema, podemos quitar algunos arreglos, dejar solamente los arreglos base, veremos cómo se escucha. Mediante la experiencia podemos darnos cuenta de algunos aspectos y rompemos con estándares, y ¿por qué no? Pues encontrar o empezar a dotar de sentido a las jerarquías, reitero, con respecto al significado estructural de cada pieza musical, ya que sabemos que la mayoría de los arreglos, de los adornos, precisamente son adornos. Muchos están de más, no son parte del eje fundamental de la pieza. Y reitero, ya en otra oportunidad vamos a analizar el tema de recoditos, un tema en vivo que pareciese que está en vivo y otro que ya está mezclado y masterizado y solamente es como un playback, ¿no? Entonces, de esta forma podemos resguardar también la estructura ejecutiva de nuestros músicos, ¿no? No poner en entredicho como ni su propia facultad de ejecución musical. Y creo que aquí también pues estaremos creando una armonía absoluta entre nuestro público y nuestra agrupación, o estaremos en camino de. El principio 4 es la acústica. Otro tema del cual compete hablar sería la acústica como elemento de congruencia, que si bien todos conocemos de manera general que la música de banda
tiene una gran estridencia debido a su característica sonora, creo que esto se puede dosificar de mejor manera, ya que el entorno acústico en el cual desempeñamos nuestra labor también nos da la pauta del grado de acustización y el grado de ejecución que necesitamos. Por ejemplo, si tocamos en un espacio abierto con muchas personas, es una acústica específica. Si tocamos en un espacio abierto con pocas personas, también es una acústica específica. En un espacio en donde predominan las retroflexiones, pareciese que vamos a generar en nosotros, más allá del degusto del público, vamos a generar un estrés, ¿no? Y entonces el sentido dirigido es hacer sentir que nuestra ejecución pueda ser armónica, puede ser bien recibida por el cuerpo de la persona, por los sentidos. Porque la persona o las personas, el público, lo puede sentir como una agresión. Entonces nuestra forma de ejecutar la música, si sabemos que es bravía, que son altos decibelios los que manejamos en la música de banda, creo que aquí puede generarse un placer, un displacer específico, ¿no?, en la gente. Y reitero que, queriendo o no, nuestra naturaleza en el panorama musical es recreativo, inclusive hasta terapéutico puede ser, ¿no? Y de alguna forma todos también tenemos conocimiento de que cada instrumento tiene una característica armónica específica, y que si esta característica armónica es rebasada, hay una distorsión grave. Y hay algo que debemos de dejar en claro, o que tiene que quedar bien en claro, ¿no? Y una cosa es tocar con un estilo bravío, y otra cosa es tocar fuerte y distorsionado y romper los armónicos de nuestros instrumentos. Aquí es donde entran pues diferentes apreciaciones sociales de los fenómenos de la música de banda, pero hay muchas corrientes que ahora se han dado desde la vertiente de los músicos de Oaxaca, en donde tienen muchos instrumentos a la vez, y creo que este es un fenómeno que con todo respeto se puede también analizar y desmenuzar, y el sentido aquí es muy cultural. No hablamos de estética musical, hablamos de un sentido cultural, y por esto es que pues ir en congruencia con nuestro entorno también tendrá que ir en congruencia con nuestro aspecto acústico, y cómo provocar el deguste de nuestras escuchas y de nuestros espectadores. El último principio, que será el principio número 5, es que no olvidemos, somos del ámbito del entretenimiento, el ámbito del entretenimiento. Y aquí partimos como la universalidad como principio básico, que es el principio que rige nuestra proyección, que retomamos hace un momento. Y que saber que somos una industria dedicada al entretenimiento, y que podemos direccionar y dosificar de manera adecuada nuestros recursos. Y es importante saber que no todos los recursos surgen desde la faceta musical. Un porcentaje del entretenimiento de la música a veces un poco ese entretenimiento que vemos, por ejemplo, en diferentes shows de entretenimiento, de comedia, etc. Y creo que una parte también sería como aprender a dosificar en qué momento el público necesita ese contacto con esa característica que puede tener y la sutileza que pueden tener los locutores, los vocalistas, en contraste con otras personas que quieren música solamente y no quieren que hable, o sea, quieren degustar. Pero aquí no debemos de olvidar que también somos una faceta del entretenimiento. Y creo que en todas las épocas, pero principalmente hasta ahora, no basta con solo ser una figura en el escenario, en todo el sentido de la palabra. También se debe trabajar en lo que el público necesita, porque hablamos de un público hiperestimulado, un público hiperestresado, que busca principalmente un espacio de recreación y que no siempre está implícito en la música, ya que la congruencia y la adecuación debe primar ante diversas condiciones y tipos de público. Esto también podría estar fundamentado en una segmentación específica, como hablábamos en uno de los principios. Algo importante que debemos de adaptar desde el entendimiento es que la integración de un artista, en todo sentido de la palabra, se logra desde la faceta integral y equilibrada. No solo recargar en el aprendizaje en una sola área, que sería la parte musical, que si decimos a lo mejor, pues no sé, dedico que me gusta 70 horas a la ejecución musical, tal vez podemos bajar un porcentaje a 50 horas y dotar de algunas características a nuestro aprendizaje integral. Y creo que aquí es donde podemos realmente gestar a un artista, y más allá de un ejecutante, a un artista. Y creo que a lo mejor podemos añadirle, ¿no?, la faceta del baile, del canto, del desarrollo personal. Algo que a mí me llama la atención es que una agrupación como Cuisillos
que no, sinceramente no es de mi total agrado, pero a mí en lo personal me evoca mucho respeto porque son artistas en todo el sentido de la palabra, ¿no? Hacen de un todo simbólico en el escenario, hacen todo un espectáculo. Y aquí es donde podemos direccionar y tomar piezas de diferentes partes, ¿no? Y bueno, generar así desde esta perspectiva la suficiente conciencia de que los principios antes mencionados pueden favorecer al desempeño, y no solo al desempeño de la labor, sino también a la dignificación de la labor, como he señalado en algún momento, y a la resignificación de un concepto general que tiene la gente de este ámbito musical y que se ha implementado en la memoria colectiva de las personas. Y bueno, pues con este principio termino este espacio y esta oportunidad. Y bueno, de alguna forma lo que se espera es que todo se pueda congregar, que estos principios puedan de alguna forma darnos y dotarnos de posibilidades, de características que a la postre nos puedan permitir resignificar y encontrar un sentido más profundo y reflexivo acerca de nuestro fenómeno de la música de banda. Agradezco mucho, les envío un cordial saludo a todos, hasta la próxima.